Muy buenas noches, tengan todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Me da mucho gusto saludarles desde aquí, desde las instalaciones del Yucatán Country Club, para su taller de historia de cada lunes. Este es el tema, estamos viendo Porfirio Díaz, héroe dictador. Y me da mucho gusto saludar a toda la República Mexicana que nos ve, que nos escribe. Saludos a Tamaulipas, a Tampico, a Zihuatanejo, a Morelia, a la Ciudad de México. La Ciudad de México les manda muchos saludos. A Puebla, la bellísima Puebla. A Baja California, que también nos ha escrito bastante. Inclusive a California, en Estados Unidos, también muchos saludos. A Houston, Texas, que también ha escrito. Y a todas aquellas personas que nos ven desde todas partes de la República. Guadalajara, la bella ciudad de Guadalajara, donde he estado varias veces, me han recibido increíblemente. Saludos a la ciudad de Guadalajara. A Aguascalientes igual nos ha escrito. Hermosillo, muy bella ciudad. Desde luego Quintana Roo, y otros países extranjeros que nos han escrito, especialmente de Estados Unidos, aunque también nos han escrito hasta de Australia. Siempre hay gente mexicana que está regada por el mundo y que quiere conocer su historia, la historia verdadera, así como Bernal Díaz del Castillo hizo su libro de Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. Nosotros podemos decir que estamos tratando de estudiar y de investigar la verdadera historia de México, porque la verdad hay que saberla, hay que saberla por dura que sea. Es importante conocer la verdad, porque pues quien no conoce la verdad siempre vivirá en una mentira constante y eso no lleva a nada. Bien, pues hoy vamos a ver el tema de la ambición de los dos oaxaqueños. Díaz contra Juárez, Juárez contra Díaz, como quieran ustedes llamarle a esta situación. Hay que tomar en cuenta que eran alumno y maestro, amigos hasta este momento. Pero Don Benito Juárez tenía una frase que en el transcurso del tiempo lo dijo, porque durante todo este tiempo de la guerra de intervención francesa, del imperio, de la reforma, Don Benito se dio cuenta de que en política no había amigos, había intereses. Y de hecho una vez se lo comentó precisamente una carta a Pedro Santacilia, que le dijo: mi querido hijo Santa, porque así le decía, mi querido hijo Santa, te quiero decir que en política no hay amigos, hay intereses, y uno que otro patriota. Don Benito dijo esto hace más de 150 años. ¿Y qué razón tenía? Y lo podemos aplicar hasta el día de hoy. Pero él también iba a caer en eso, en esa falta de amistad, porque no podemos calificar de traición muchas cosas en política. En política existen los chapulines, los saltamontes que van de aquí para allá. Y eso ha existido siempre aquí, allá y acullá, por todos lados, hasta en las épocas medievales. Por lo tanto, no es privativo de México, que en México quizás se dé más comúnmente, pues es cultural, es histórico, pero esto es en todos lados. Y pues calificar traidor a una persona porque cambió de partido, pues es un poco, para mí, aventurado decirlo. Sin embargo, pues sí existen también los principios, la moralidad, la convicción. En fin, cuando Guillermo Prieto, el íntimo amigo de Don Benito Juárez, y los que me hicieron el honor de ver los capítulos que se relacionaron a Juárez y al imperio, lo vimos, se pelea con Juárez. Prieto era muy amigo de Don Benito Juárez, íntimo. De hecho, era el único de los ministros de Juárez que lo tuteaba, que le hablaba de tú. Era muy cercano a la familia, a Margarita, a sus hijos, a Pedro Santacilia. Y de hecho, pues se dice que en Guadalajara Prieto le había salvado la vida a Juárez cuando ya lo tenían para fusilarlo por las tropas de Landa, los conservadores, en la guerra de reforma, y que Prieto se interpuso ante Juárez y el pelotón y dijo aquella frase famosa: levanten esas armas, los valientes no asesinan. Eso fue en 1858. Si pasó esto o no pasó, que es una anécdota, es lo de menos. Lo importante es saber que Prieto y Juárez eran muy cercanos amigos, muy cercanos. Pero la política los va a separar. ¿Por qué? Porque cuando en 1865, esto les pongo como un ejemplo, Benito Juárez no quiere salirse de la presidencia porque argumenta, y era un buen argumento,
de que no era momento de salirse porque estaban en plena guerra contra el imperio. Los franceses hasta ese momento dominaban la mayor parte de la república, y que la Constitución fría, con letras frías, artículos fríos, hablaba de que en caso de que terminara la presidencia, el presidente debía de salirse y entregarle la presidencia al presidente de la Corte en funciones de vicepresidente. Pero como que el momento que estaba viviendo no aplicaba en ese momento. Además, el presidente de la Corte era en ese momento Jesús González Ortega, que como vimos la semana pasada, fue el único de los militares que no regresó con todo, se quedó unas buenas vacaciones en Estados Unidos. Y sí, va a regresar, y sí va, desde ahí, le va a pedir a Juárez que entregue el poder. Entonces Juárez se niega y dice esto, no, ¿usted qué hace allá? Me quedo. Y argumentando que en 1863, cuando salió de México, el Congreso de la Unión le dio a Benito Juárez facultades extraordinarias, es decir, le entregó a Juárez una dictadura al estilo del derecho romano, una dictadura legal, porque al pan pan y al vino vino. Y las palabras son palabras que no tienen por qué doler, porque es una realidad. Juárez fue un dictador legal al estilo del derecho romano. Se le concedieron facultades extraordinarias por el Congreso. El Congreso desapareció, lo mismo que el Poder Judicial. Por lo tanto, el Ejecutivo quedaba, como en la Roma antigua, para hacer frente a una situación en donde no existían las garantías individuales. Y Juárez tenía poderes omnímodos, con solo una excepción, con que no enajenara territorio nacional, porque se lo habrán dado, ya tenía fama. Entonces, pero de que era un dictador, lo era. Y esto no quepa la menor duda. Juárez fue un dictador. Y como dictador, él prorroga su mandato. Y esto es lo que molesta a Prieto. Prieto, más papista que el Papa, quiere que a como dé lugar se le entregue la presidencia a González Ortega. Porque era violentar la Constitución si no se lo entregaba. El razonamiento de Prieto era también muy sencillo. Si hemos peleado, defendiendo la Constitución, ahora ¿por qué cara vamos a tener si estamos violando la Constitución quedándonos en el poder? No, Benito, tienes que salir de tu misión, ya acabó. Que la guerra siga, esa ya no es tu bronca, es de González Ortega. Juárez pensaba diferente. Y viene el pleito entre los dos amigos. Pero ninguno cede. Y entonces eso termina con la renuncia de Prieto a seguir participando con Juárez, y se va. Pero antes de irse, en las memorias de mis tiempos, Prieto dice que se despidió de Juárez. Estaban en Paso del Norte, y que le dice pues que se va, que él ha sido su cantor, su amigo, y que pues, no le gustaría terminar así disgustados o resentidos. Y Juárez le contesta: Guillermo, en política se puede cambiar de bandera cada rato, puesto que hay muchas. Pero el amigo sí se siente un poco decepcionado, porque en la amistad solo hay una bandera. Entonces Prieto le dice: pues entonces, señor, adiós, señor presidente. Y Juárez le contesta: adiós, don Guillermo. ¿A qué voy con este ejemplo? Que ya se habían dado casos, en donde se anteponía los intereses personales, nacionales, políticos, etcétera, a los intereses de la amistad. Y si bien Prieto convivió mucho tiempo, por al menos 3 años, con Juárez y su familia, Porfirio no, era su conocido, era el buen Porfirio, era su joven amigo. Juárez lo alababa, vemos las cartas hasta antes del triunfo de la República, las cartas que realmente son apologéticas de Juárez a Porfirio Díaz. Pero una vez en el triunfo, la cosa cambió. La cosa cambió porque ambos oaxaqueños, el joven y el viejo, el presidente y el general, tenían intereses diversos. Juárez se sentía el hacedor del triunfo sobre el imperio. Él era el sostenedor de la causa legal, de la Constitución. Él era el triunfante, los laureles de gloria
de que hablaba el himno eran para él y solo para él. Pero del otro lado estaba su viejo alumno Porfirio Díaz. Para Porfirio Díaz, el joven general, el triunfo era de él, de las armas de él, ni siquiera de los demás, de él. Él había vencido a los franceses, el único general que había logrado derrotar a los franceses 3 veces en menos de un mes. El único general que había derrotado a Leonardo Márquez en Puebla, el que había sitiado a México y el que había preparado el recibimiento de Juárez. Sin él, Juárez no estaría ahorita siendo recibido como fue recibido el 15 de julio de 1867. El triunfo para Díaz era de él, era de las armas, era de su ejército, era de la fuerza. Los laureles los tenía que tener él, mínimo compartidos con Juárez. Y si fuera solo él, mejor, solo Porfirio. Aquí ya empezaban las cosas, ya empezaban las situaciones. La semana pasada les conté el fusilamiento que Porfirio Díaz hizo del general Santiago Vidaurri, el exgobernador de Nuevo León, y del general Tomás Orán, por cierto, hermano del famoso Agustín Orán, médico que estuvo aquí en Yucatán. Lo que no les comenté es que Juárez ya había dado la orden a todos los generales, incluyendo a Porfirio Díaz, de que ya no se fusilara a nadie más hasta que él llegara a la Ciudad de México. Ya. Se había fusilado a Maximiliano, Miramón y Mejía. Ya. Que se parara hasta ahí. Porfirio Díaz supo esta carta, por supuesto que la supo. Está en nuestro archivo privado de la Universidad Iberoamericana. Pero no hizo caso. Y no hizo caso. ¿Por qué no hizo caso? Como dice el sobre la guerra Carlos Tello Díaz. Porque si llegaba Juárez, Juárez podía hacer 2 cosas. O perdonarlos, y entonces eso implicaría de ver en la vida a Juárez, o fusilarlos. Y eso implicaría, obviamente, el aplauso también para Juárez. Entonces, Porfirio no quiso compartir eso y los fusiló a ambos como traidores. O sea, empieza a desobedecer a Juárez. Se sentía fuerte con el apoyo militar y el apoyo de los capitalinos. Entonces, aunque recibe bien a Juárez, aunque le entrega la bandera a Juárez, aunque hace los honores a la bandera con Juárez, aunque está a su diestra en el momento que Juárez sale al balcón y dice la frase de los respeto al derecho, no la paz, y todos los demás se nos han enseñado, ya había un recelo de Díaz hacia Juárez y de Juárez hacia Díaz. Díaz era sumamente inteligente como para darse cuenta que este señor no se iba a ir fácil de la presidencia, y él ya la quería, se sentía que podía llegar. Y Juárez sentía que también él podía consolidarse, ahora sí, ser el presidente en una supuesta paz que aparentaba venir después de la derrota de Maximiliano, porque no implicaba solamente la derrota de Maximiliano, implicaba la derrota del Partido Conservador. Ya no había Partido Conservador. Juárez lo había aplastado ya. Se quemaron con la intervención francesa. Solo había el Partido Liberal. Y Juárez se sentía la cabeza de ese partido liberal. Al fin de cuentas, de los principales miembros de la Reforma, él era el único que quedaba en pie. Miguel Lerdo había muerto. Melchor Ocampo había muerto. Guillermo Prieto se había exiliado. Los demás eran nuevos elementos liberales. José María Iglesias, Sebastiancito Lerdo de Tejada. Eran nuevos. Él era el único que había estado en los 3 momentos: Reforma, Intervención e Imperio. Los demás estaban o en la Intervención e Imperio o solamente en el Imperio, pero no en la Reforma. Entonces Juárez sentía que era ese hilo conductor del México moderno posantanista, y no se iba a ir fácilmente. No se necesitaba tener una bola de cristal o ser pitonizo para darse cuenta de que Juárez se iba a quedar, porque además la ley lo permitía. Había la reelección indefinida. Y sobre todo que todavía Juárez no entregaba, no convocaba al Congreso para devolver la dictadura legal. Aún era un dictador.
y todavía podía hacer lo que se le pegara en su regalada gana. Entonces, estas roces se van a dar a partir del día siguiente de la entrada de Juárez. El 16 de julio empiezan las ambiciones de ambos personajes. Juárez queriéndose consolidar y Díaz queriendo arribar. Se sentían importantes. Nada más que había una cosa. Los capitalinos estaban con Díaz. ¿Por qué? Porque Díaz había sitiado la capital desde abril, mayo, junio que entró, que estuvo adentro de la capital y los trató muy bien a los capitalinos, hasta julio que llegó Juárez. O sea, tenía un avance sobre Juárez. Entonces, hacía más tiempo que él estaba ahí y los había tratado bien. No había destruido nada, ni entrado a caballo a las iglesias o a la catedral como había hecho Vaz. En fin, no lo había hecho. Mientras que Juárez, el recuerdo que se tenía en la capital de él era de la, como dice don Alfonso Junco, era de la piqueta de la Reforma. Era la demolición en 1861 de los conventos para venderlos a extranjeros, además, que fueron los únicos que los compraron. Y se había perdido ya muchas cosas. Era el recuerdo que se tenía. Juárez, en vida, nunca fue carismático. Nunca. Era el anticarisma andando. Porfirio Díaz sí. O sea, ven ustedes qué diferencia, ¿no? Hoy por hoy, al paso del tiempo, uno nunca sabe cómo te va a calificar la posteridad. Porque en su momento, Juárez era anticarismático y Díaz carismático. Hoy en día es al revés. Don Benito Juárez, el gran hombre, el héroe de bronce. Porfirio Díaz, el dictador execrable, tirano, bandido. O sea, fíjense cómo es la cuestión. Uno nunca sabe cómo te va a calificar la posteridad. Bueno, entonces, ¿qué era lo que seguía? Juárez tenía esa desventaja con respecto a Díaz, pero tenía una con respecto a Díaz: el poder. El poder político lo tenía él. Juárez era el presidente de la República y Porfirio Díaz era un general satélite, que además no era el único, y que Juárez va a intentar en esos primeros meses, los restantes del año del 67, bajarle los humos a Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que a Porfirio Díaz todo el mundo lo aplaudía, sobre todo los primeros días en que llegaron a la capital y le dieron, pues obviamente para quedar bien con el nuevo gobierno, clásico, almuerzos, cenas a Juárez y a Díaz. Y obviamente cuando se presentaban a Porfirio Díaz, la gente se paraba a aplaudirle a Porfirio Díaz delante de Juárez, más que a Juárez. Y eso en política es un pecado capital. Hay un refrán que dice que al jefe no se le debe de rebasar, pero ni en la carretera. Y en este caso, Porfirio lo estaba rebasando. Hay una anécdota que nos cuenta la familia de Porfirio, que en una cena, a lo mejor no es verdad, a lo mejor sí, pero cuentan que en una cena pidieron que hablaran los dos, que hicieran un brindis, tanto Díaz como Benito Juárez, estaban los dos, y que Porfirio, que se sentía más en confianza porque conocía a todos allá, pues ya había estado un mes antes en México, se puso de pie y cuenta esta anécdota que jaló Juárez, estaba a su lado, lo jaló, lo sentó a la mala, y que se paró. Juárez dijo: primero brinda el presidente y luego los demás. A lo mejor pasó, a lo mejor no pasó, pero el imaginario popular nos puede mostrar claramente de cómo estaba ya ese choque grueso. ¿Y qué va a pasar en estos meses que quedan? Juárez quería reelegirse, es decir, devolver las facultades y reelegirse, pero le estorbaba Díaz. Por cierto, en estos días, precisamente, Porfirio se había casado con Delfina. Poco antes de que tomara la Ciudad de México, Porfirio se había realizado la boda por poder en Oaxaca. Porfirio, por cierto, también, como no quería casarse
porque estaba muy criticada esa boda. Solo se va a casar por lo civil porque no tenía el permiso de casarse por la iglesia. Para empezar, Porfirio Díaz, aunque era católico, era masón y era muy reformista, muy liberal, y no le interesaba casarse por la iglesia. Entonces, más que nada, va a ser una boda civil y por poder en Oaxaca. Pero para esto va a localizar, por conducto de su hermano El Chato y otros más, al papá de Delfina, al doctor Ortega, que vivía. Y lo va a localizar, y algunos autores hablan de que el señor con buena voluntad acepta reconocer a su hija, que en ese entonces ya tenía 21 años. Otros dicen que Porfirio Díaz lo amenazó, o reconoce a su no me voy a casar con ninguna bastarda, o la reconoce, porque se acuerda quién es el general Díaz. Sea como sea, el doctor Ortega reconoce a Delfina, fíjense ustedes, 21 años después, y entonces cuando aparece el apellido Ortega, entonces Delfina Ortega Díaz. Entonces ya se pueden casar por lo civil, ¿okay? Para que tengan la descendencia, que es la que ahora, porque de ahí viene, todos los descendientes directos de Porfirio Díaz vienen de esa descendencia, de la unión Díaz-Ortega, o sea, del tío y la sobrina, no de la Carmelita, sino de esta descendencia. Pues se casan. Ella, al ver que el tío no pensaba regresar porque se tenía que quedar en México, se va a México ella para tener ya vida marital con su tío marido, ¿sí? Y tener una casita por allá por el centro histórico, ¿sí? Porque Porfirio no quería irse a Oaxaca, lo cual esto molestaba a Juárez. Sin embargo, Juárez, con esa astucia, eso sí, hasta este momento dice por allá que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y Porfirio todavía era joven, y Juárez le llevaba 30 leguas adelante. Y Juárez, como buen político, dijo, no me conviene que Porfirio se vaya, tiene que quedar aquí para que yo lo controle. Y es cuando Juárez llama a Porfirio para agradecerle sus servicios y todo lo demás. Y le dice, Porfirio, te agradezco mucho tus servicios, pero ahora necesito que te voy a nombrar secretario de guerra. Blanco Maña. ¿Por qué? Porque al nombrarlo secretario de guerra era alejarlo de los cuarteles, alejarlo de los soldados que eran fieles a Porfirio Díaz, alejarlo de la posibilidad de cuartelazos, alejarlo de la posibilidad de un golpe de estado militar, porque lo tendría junto a él en un escritorio allá y lo vigilaría Juárez, porque además le subiría el sueldo. Sabía Juárez que se había casado, vivían clase medieros más o menos bajos, y esto le podía salir muy bien, sobre todo para cuando tuvieran hijos y todo lo demás, que en ese momento necesitaba mucho porque venir al mundo era casi un milagro. Entonces era un buen sueldo, y además le daría algunos premios en bienes. El chiste era dejarlo en la Ciudad de México. Pero lo que nunca creyó Benito Juárez es que el alumno le saliera a responder, porque aquí es donde se van para el distanciamiento, ya para no volverse a venir. Porfirio dice, señor presidente, muchas gracias, siempre he colaborado con usted desde que tengo memoria estudiantil y colaboraré, pero no como secretario de la defensa, de guerra, como se decía en esa época. ¿Cómo? ¿Me rechazas una petición del presidente? Sí, señor presidente, porque no es mi naturaleza. Se me está dando lo del militar en activo y quiero seguir en activo con mis hombres. Quiero seguir en esto. Juárez, entonces ya le cambia el plan. Pero Porfirio no puedes negarte a aceptar. Es el más alto puesto que puede tener un general que ha triunfado como tú, Porfirio. Además, eso te da una cercanía inmensa para en 4 u 8 años probablemente jugar para la candidatura. No, señor presidente, se lo agradezco, pero no acepto. Prefiero seguir con mi gente, con mis soldados, aquí acuartelados. Aquí estamos en la antigua Ciudadela, perfectamente podemos estar acá. Juárez piensa rápido. Si Porfirio no le aceptaba el cargo de secretario de guerra,
aunque sí era un peligro que se quedara ahí, había que alejarlo. Había que empezar rápido y alejarlo. Porque una cosa es que estés en México junto a él tras un escritorio, siendo un burócrata fino de categoría, número 1 de la guerra, pero bajo las órdenes del presidente, directamente del presidente Juárez, a que ahora ya no tengas la libertad de estar en los cuarteles, ¿okay? Bajo cualquier pretexto, como en la época de Santana, otra vez un golpe de Estado. No convenía. Ahora sí había que alejarlo. Y había que mandarlo a Oaxaca. Al fin de cuentas, en Oaxaca también Juárez tenía gente. Y lo podían vigilar. Y mal que mal, estaría en Oaxaca. Lo volvería otra vez provinciano, como se decía en esa época. Lo limitaría otra vez a Oaxaca. Entonces decir, pues perfecto, está bueno el frío. Ya que no quieres, ¿okay? Ya que no aceptas, pues te voy a enviar de comisión a Oaxaca. No, señor presidente, aquí le vengo a presentar mi renuncia porque voy a retirar la vida privada. ¡Pam! O sea, otro golpe. Porfirio estaba resultando ser demasiado vivo. Retirarse la vida privada, ahora ¿cómo lo controla Juárez? ¿Cómo que te retiras? Señor, creo que he cumplido con la nación. Quiero dedicarme, voy a ver qué hago en Oaxaca. Voy a ver qué antes, lo último que le queda. Juárez tenía por ahí escondidita una pequeña hacienda. Y dice, mira, una cosa, Porfirio, te voy a dar una hacienda que se le ha quitado a los conservadores. Está en ruinas, pero tú puedes poner en orden. Ya que te gusta esto, una hacienda. Sí. Sé que tu esposa está embarazada, que vas a necesitar un lugar grande, que estés allá. ¿Por qué se la daba a Juárez? Porque mal que mal lo tenía recluido ahí. Sabía la dirección de la noria, pues así se llama la hacienda. Y estaría vigilante de que por allá no se moviera. Porfirio probablemente se dio cuenta que esto era una trampa para ubicarlo. Sin embargo, la acepta. Bueno, gracias. Y agarra sus maletas, sus chivas, como se decía antes, y con su esposa embarazada, porque esa época embarazada muy rápido, se va a la noria. Con Delfina a la noria. La noria era una hacienda oaxaqueña abandonada que realmente Porfirio, con esos dotes que ya tenía de administrador, de organizador, y que cuando sea presidente lo va a demostrar muy bien, un gran organizador, un gran administrador, le gustaba mucho el manejo del dinero en inversiones y le va a ir muy bien. En más o menos un año va a lograr sobresalir en cuanto a la Cámara de Comercio de Oaxaca y va a levantar la noria. Mientras que Juárez competía por las elecciones, Porfirio igual lo intentaba, pero sabía que no era el momento, él iba a esperar, ¿okay? Juárez ganaba las elecciones y se enfrentaba a muchas situaciones, entre ellas al querer cambiar la Constitución. Porfirio Díaz, en apariencia, se retira para dedicarse a su hacienda. Y entre 1867, que se retira Porfirio, a 1871, vamos a seguir en la pista a Porfirio Díaz. La vez pasada, cuando tomamos el curso de Juárez y la República, nos enfocamos a Juárez, pero nos vamos a enfocar a Porfirio Díaz. Esos 4 años que hizo Porfirio, se mantuvo en silencio. Va a dedicarse realmente a la administración, pero eso era el engaño, por así decir. Va a dedicarse a fomentar la noria, a ser como un empresario o un hacendado famoso, digo, no así riquísimo, pero le va a ir bien. Mientras que Juárez hacía de las suyas en México. ¿Y qué era eso de las suyas que hacía Juárez en México? Trataba de cambiar la Constitución con un plebiscito que no le funcionó. Se quemó don Benito. Y todos protestaron, brincaron todos. Pero Porfirio Díaz en la noria, en boca cerrada no entra mosca. Y a pesar que varios reporteros del siglo XIX y de otros periódicos de la época fueron a entrevistarlo, nunca concedió ninguna entrevista. No cayó en el contrasentido que 60 años después va a caer Francisco Villa, que ya retirado, da declaraciones, y las declaraciones le van a costar la vida. Porfirio, más inteligente, que no, yo no sé nada, no sé nada, y se dedicaba. Pero eso era la fachada, dedicarse, porque entre esas que estaba trabajando y haciendo que sobresaliera su hacienda,
también estaba campañando para la elección de 1871. Había dejado, por así decir, que Juárez ganara en 1867. Pero del 67 al 71, don Benito se había quemado totalmente políticamente. Don Benito era un presidente que era para la guerra, en pocas palabras. Era un dictador nato. No estaba acostumbrado a gobernar constitucionalmente. Don Benito y la ley, a pesar de que esas cosas raras que tiene nuestra historia, lo ponen como siempre con un libro de leyes en la mano y la Constitución del 57 y que está así con su bandera, ¿no? Fue lo que menos respetó. Juárez no respetó nunca la Constitución del 57 y no la respetó porque por cualquier motivo pedía facultades extraordinarias y vamos a decirle una palabra, pedía la dictadura. Se había acostumbrado a gobernar como un dictador. 3 años en la guerra de reforma, era un dictador. En el 62, ante la intervención francesa, la española y la inglesa, también se le consideró la dictadura y fue dictador. Y 4 años consecutivos con el Imperio Maximiliano, también fue un dictador. Entonces, 4 y 3 son 7, y 1 son 8, 8 años de dictador. Estaba acostumbrado. La Constitución le estorbaba. No le venía, ¿no? La mencionaban mucho. Vaya que aprendieron los revolucionarios luego a imitar a Juárez. Porque el agrarismo, porque los campesinos, porque esto está muy bien. O sea, palabras, palabras y más palabras. Y nada más. Don Benito fue el gran maestro de esto. Eso sin quitarle los méritos que tuvo ante la intervención francesa y el Imperio Maximiliano. Es otra cosa. Pero desde el punto de vista de defensor y sobre todo de cumplir con la Constitución, Benito fue el que menos la cumplió. Porque le estorbó toda la vida. Y como tal, además la República Mexicana se había convertido en un hervidero. Ya no había partido conservador. Pero Juárez, para ahorrar dinero, licenció al 50% del ejército. Un ejército, soldados que habían sido levantados de sus pueblos, les habían dado un arma y habían cobrado y habían hecho un montón de tropelías y habían tenido botín de guerra. Y que ahora les ganan, ya no te pagamos más y vuelve a tu casa. Ah, está bueno, ¿de qué hay? ¿Y de qué vivo? Pues de qué vivo, de lo que sé hacer. Y se vuelven salteadores de caminos, bandidos, rateros. Entonces, por todos lados había levantamientos. Bajo ese pretexto, Juárez a cada rato pedía facultades extraordinarias y el Congreso les estaba molestando. A veces por mayoría se la daban, pero por mayoría, ya no por unanimidad como antes. Y venía la crítica, este señor no puede gobernar sin facultades extraordinarias. Ignacio Ramírez y Inés Manuel Altamirano, que eran también indígenas como él, se molestaron. Y le llamaron, eres un bárbaro de la región de los zapotecas. ¿Cómo va a ser posible que no puedas gobernar con la Constitución? O como le dijo Ignacio Manuel Altamirano, ayer fuiste el amigo de la ley, hoy eres el amigo de la ambición. A Juárez mismo, a Juárez. Y Díaz, calladito, como el chinito, nomás mirando, viendo cómo don Benito se hundía en su propia ambición. Y él, calladito, pero no quietecito. Porque en cada reunión o en cada cuestión, entre comillas, empresarial, oye, mira esto, hay que hacer. Y otra cosa que hacía, como militar, él no creía que cuando llegara el 71, Juárez se saliera así, por la puerta grande. Juárez iba a quedar, según la mente de Porfirio, se iba a quedar. Y la única manera de que Juárez se fuera, era sacándolo por la fuerza. Entonces, a Dios orando, haciendo campaña y con el mazo dando, juntando armamento. La Noria se convirtió en un arsenal. Ahí tenían una bodega. Irineo Paz, Justo Benítez, Manuel González, Carlos Pacheco, Luisito Mier y Terán, Manuel González Cosío, Jerónimo Treviño, el norteño. Todos ellos
apoyando a Porfirio Díaz para una posible candidatura en el 71. Mientras que don Benito, guerra por aquí, guerra por acá, suspensión de garantías individuales, suspensión por aquí, se pelea con Sinaloa porque el Tiralica no quiere tratar nada con él, hay problemas en Yucatán, derrocan al gobernador de Yucatán, muere en secretarias raras el general Cepeda Peraza, ¿quién lo mató? Y una serie de cosas que solo hacen que la figura del señor presidente Benito Juárez García se empieza a desgastar. Y Porfirio en la novia. Tampoco la pasaba muy bien, porque en esos 4 años su esposa Delfina se embarazó 2 veces. Y las 2 veces perdió a 2 hijos en ese tiempo. Quizá por la cercanía de la sangre, pues era sobrina carnal de Porfirio Díaz. Los 2 primeros niños nacían, pero a los 2-3 días morían. Sí nacían, no morían en el vientre, no nacían muertos, nacían, pero nacían tan débiles que a los 2-3-4 días morían. O sea, tan es así que Delfina, que era muy católica, mucho más que el tío, llegaba a pensar, como se pensaba en esa época, que era una maldición, que Dios estaba molesto con ellos, porque veía o decía de que Dios lo estaba castigando. En primer lugar, porque se habían casado siendo tío y sobrina, perdón. Y 2, porque se habían casado únicamente por lo civil. Y según la iglesia, y hasta hoy, se vivía en pecado mortal. Porque era una especie de amaciato. Agravado porque era el tío. Entonces, ella ya no quería tener más intimidad. Como, no, estoy... Y le decía, no, Delfina, no pienses, que no te engañen, no tiene nada que ver eso. Nos amamos, nos queremos, nos hemos querido toda la vida. Sí, tío, sí, por yo no decía tío. Sí, Porfirio, pero bueno, nuestros hijos, nuestros bebés ya se murieron 2, ¿cuántos más se van a morir? No temas. O sea, esos 4 años también fueron, en ese aspecto personal de Porfirio Díaz, muy terribles, porque pues se enfrentó a estas situaciones. En 1871, terminaba el periodo presidencial de Benito Juárez. Y todo parecía indicar que Juárez no se iba a lanzar. Sin embargo, se hablaba de que Sebastián Lerdo de Tejada, que era el presidente de la Corte, se lanzaría como candidato. Para muchos era una jugada maestra de Juárez, retirarse dejando a Sebastián Lerdo de Tejada, que era tan juarista como Juárez. Para otros era un rompimiento en las filas originales del juarismo. Don Sebastián, harto también de Juárez, se lanzaba. La versión real es esta. Harto de tanto Juárez, que don Sebastián rompía con Benito Juárez para lanzarse él. Lamentablemente, no se había separado con Porfirio Díaz de Juárez. Y la gente lo identificaba con Juárez. Cosa que Porfirio inteligentemente sí lo hizo, para que lo identifiquen con él. Entonces, aunque don Sebastián era tan inteligente como don Benito, quizá hasta un poco más, muy culto, muy preparado, un individuo de mucha elocuencia, pero lamentablemente esa imagen de ser el siamés casi de Benito Juárez no se va a poder quitar nunca. Entonces la gente dudaba de él. Y era el momento, precisamente el momento, de que Porfirio Díaz decidiera lanzarse. Sin embargo, Díaz espera. Los grupos políticos oaxaqueños, encabezados por Irineo Paz, por un lado, un periodista, y por Justo Benítez por el otro, un abogado, dicen: Porfirio, Oaxaca está contigo. Y ahí vienen las elecciones. Y el Chato va a ganar la gobernatura de Oaxaca. O sea, y si Oaxaca está contigo, el sur va a estar contigo, Porfirio. Y la capital también. La capital no quiere a Juárez. Y qué bueno que Lerdo se está levantando, porque se está candidateando, porque eso va a dividir a Juárez. Y efectivamente, para marzo de 1871, el Congreso saca las convocatorias para las elecciones de 1871.
Efectivamente, Juárez pues acaba de enviudar. Sabemos que Margarita Maza murió el 2 de enero de 1871 de cáncer. ¿Okay? Juárez ahora, con más razón, si alguna vez se pensó, como algún autor juarista dice, que probablemente Juárez, debido a su viudez, a sentirse solo, ya no estando Margarita con él, con a la que adoraba y con la que probablemente hubiera querido llevar sus últimos días como pareja, como marido y mujer, puesto que 1 o 2 años antes de la muerte de Margarita se les veía invariablemente como dos novios, a Juárez y a Margarita, caminando tranquilamente como dos novios en la Alameda Central, caminando, tomando un helado, o sea, parecían dos novios. Probablemente, algún autor ha dicho esto, Juárez tal vez no hubiera lanzado su candidatura. La cuestión fue que Margarita se murió antes. Y al morirse, Juárez sentía completamente solo. Sus hijas casadas, cada quien en su mundo. El único hijo que le quedaba soltero, que era Benito, un joven de más o menos de 20 años, que estudiaba en la Escuela Nacional Preparatoria que él había fundado, nunca estaba en la casa. Juárez, de hecho, llegó a un momento que vivía en su casa, a unas cuantas cuadras atrás del Palacio Nacional, y otras se trasladó al Palacio Nacional. Entonces, ya encontró un nuevo amor, aunque sí antes lo había tenido, la silla presidencial. Y ante la viudez, y sobre todo la soledad, se aferró al segundo amor, o quizá al primero, que fue la silla presidencial. Y esto va a definir que Juárez se lanzara como candidato presidencial, teniendo todo el control sobre las elecciones. Porque, como digo, muchos de ustedes que me están viendo se acordarán en los años 80, 70, en cual el control de las elecciones los tenía el gobierno era juez y parte, que se erigía en colegio electoral el Congreso. Y el Congreso, en ese entonces, hacía lo que decía el presidente de la República. Hoy, con todo lo que podemos criticar del INE, del Tribunal Electoral y de muchas cosas que hay, dentro que cabe, es una garantía, si no al 100, sí bastante certera, de que las elecciones pueden ser confiables. Antes, pues no, porque el gobierno era juez y parte, y más cuando había reelección, como en este caso de Benito Juárez, quien se va a lanzar. Entonces resulta que ante este lanzamiento, Porfirio también se inscribe, dice, son ustedes, y a verle cómo nos toca. Y empieza una campaña que no era como hoy las entendemos. Bueno, hoy las de ahora, como ustedes han visto, pues va a ser más bien virtual, ¿okay? Pero hasta la de hace 2 años y medio, ¿okay? Pues todavía así fueron, pero fue a partir del siglo XX. En esa época no era así, no había las comunicaciones que hay ahorita, no había la facilidad de moverse, entonces más bien la campaña era en los lugares cercanos. Oaxaca estaba totalmente con Porfirio Díaz, esto era un hecho. Totalmente con Porfirio Díaz, porque lo querían, y había hecho una buena campaña, y sobre todo, aunque no había todavía el Cedesol, pero debido a su empresa daba muchos beneficios a la gente, y lo adoraba. Y en nuestro México querido, okay, los beneficios te adoran, y en cualquier lado, pero más en México. Bueno, por lo tanto, Oaxaca estaba en la bolsa. En la capital se encontraba Irineo Paz. Aquí también, no te olvidan, y yo he hecho campaña totalmente para ti, la gente está contigo. Algunos con Lerdo y casi nadie con Juárez. Juárez, la gente ya está harta de Juárez y de sus dictaduras. Te quieren a ti, Porfirio, te quieren a ti. Es seguir la campaña. Puebla está contigo. Jalisco está también contigo. Los estados mayoritarios donde más representantes, porque eran elecciones indirectas, donde más representantes van a votar, están contigo. Esta vez se le acabó a don Benito. Y lo más probable es que Lerdo pacte contigo para una presidencia de la Corte. Después de todo eso está acostumbrado él. Todo parecía indicar, pues, que si se cumplía con una legalidad y la elección hubiera sido legal, hubiera ganado muy probablemente Porfirio Díaz. Nunca podrá haber pruebas contundentes de que diga, esto fue un superfraude. No lo puede haber.
Como tampoco va a ser muy difícil que algún día encontremos las pruebas de quién mató a Obregón o quién mató a Colosio, por decir algo. Muy difícil. Se puede deducir por los hechos históricos. Pero una prueba que te... Ahí está, ya la encontré, aquí está, mira, aquí está su firma. Está. Es muy difícil. Porque hay una mafia política que trata de que todo quede borrado. Y en el caso de las elecciones, pues, era más fácil aún. ¿Y de dónde podemos pensar que hubo el fraude? Por la prensa. La prensa y lo que se ha recogido de las fuentes primarias y secundarias, nos damos cuenta perfectamente que en las elecciones del 71, si había alguien que iba a perder a Juárez, eso toma más claro que el agua. Tal vez no ganara Díaz, tal vez Lerdo, pero no Juárez. La cuestión fue que gana Juárez. Cuando el colegio electoral, Congreso de la Unión, juarista, eso sí se sabe, ¿eh? Sí se sabe porque también están los archivos de la Nación. Juárez mandó precisamente, ¿okay?, a varios de sus yernos, especialmente a Ramón Prida, ¿okay?, no yernos, era Pedro Santacilia, perdón, y a Contreras Elizalde, para empezar a sondear a los diputados que estaban indecisos. Y se soltó lana, como hasta hoy, en un momento dado. Y cuando el colegio electoral, llámese Congreso de la Unión, hace el conteo, se declara vencedor por 4 años más al presidente Benito Juárez. Y si bien Juárez tuvo el tino de jalar a Lerdo para que se calmara como presidente de la Corte, y Lerdo no teniendo esa fuerza y ese carisma como para atraer multitudes y que se levantaran, dejan solo a Díaz. Y entonces don Porfirio, que todavía no era don, era Porfirio Díaz, ante un fraude electoral de esta magnitud, tan grande, en 1871, ¿okay?, decide levantarse de armas. Siempre había desconfiado de Benito Juárez. Siempre. Era el momento preciso de sacar a Juárez y sacar las armas contra él. Y lanza el famosísimo Plan de la Noria. Ese famoso plan en donde desconocía la legalidad e invalidez de las elecciones, se declaraban nulas las elecciones, argumentaba un fraude electoral, invitaba al pueblo mexicano a levantarse en armas para sacar al tirano, a su antiguo maestro, como son las cosas, y al final, ¿okay?, el plan terminaba con una frase contundente: mexicanos, que nadie se perpetúe en el poder, y esta será la última revolución. Luchemos por el sufragio efectivo y la no reelección. ¿Cómo cambia la gente con el paso de los años? ¿Quién hablaba de que nadie se perpetúa en el poder, cuando es él el que lleva el récord de que se perpetúa en el poder más que nadie? Pero en ese entonces era un joven inocente, era un joven idealista, y estalla la guerra civil. Pero contra lo que creía Porfirio Díaz, Juárez tenía más apoyo que lo que él había pensado. Y estalla una guerra civil en donde Porfirio no va a tener suerte, va a empezar a ser derrotado por las tropas escobedistas, por las tropas de Sóstenes Rocha y de otros generales juaristas que fueron leales a él, y Porfirio va a ser aplastado, va a tener que huir de la Noria. Inclusive no va a ver nacer a su primer hijo, que nació bien, a Porfirito, que ese sí va a vivir, porque tiene que huir y andar a salto de mata, por lo general, con Justo Benítez. Y ahí, por las tierras norteñas, se va a enterar de 2 tragedias. Una personal, el linchamiento horroroso de su hermano Félix Díaz, que por una cuestión religiosa y de
de anticlericalismo a la N potencia de Félix Díaz, destruye un santo muy famoso en Juchitán, y los juchitecos se enfurecen, ¿okay? Irrumpen, agarran al gobernador, que era él, ¿okay? Y le van a dar una muerte horrible, lo van a linchar, le van a desgarrar la cara con las uñas de las mujeres, le van a cortar la planta del pie a Félix Díaz con una navaja, lo van a hacer caminar en carbón hirviendo, le van a sacar los ojos, luego lo van a fusilar y luego van a quemar su cadáver. Eso no lo va a ver Porfirio porque va a estar huyendo, se va a enterar. Y la otra tragedia, pues ya la tragedia nacional. Estando en Sinaloa, ¿okay? Guardado en la guarida del Tigre de Alica, de Manuel Lozada, se entera de la muerte de Benito Juárez, ¿okay? De un aparentemente infarto al miocardio, conocido como angina de pecho en ese entonces. ¿Okay? Esto acababa con la guerra, donde de alguna manera no había vencedor ni vencido. Pero al morir Juárez, se elevaba a la presidencia como presidente interino legal don Sebastián Lerdo de Tejada. Porfirio se quedaba ya sin bandera. ¿Contra quién peleaba? Y no le va a quedar más remedio que ir a México para pedirle rosca al nuevo presidente. La bronca no era contra ti, don Sebas, era contra Juárez. Pero esto lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muy buenas noches. Gracias por estar acá y nos vemos la siguiente semana. Gracias.